Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser animal. Soy Maricela Aguilar Flores y me da mucho gusto, como cada jueves, encontrarme con ustedes a través de esta transmisión en vivo. Y bueno, empezando el mes de abril, y este mes en el cual vamos a estar dedicando todos los temas a los niños, a la infancia. Independientemente de la edad que tengas, en algún momento fuiste niño, fuiste niña. Yo quiero invitar a toda la audiencia que nos acompañe, porque hablar de la infancia es hablar de cosas muy importantes y trascendentes en nuestra vida. Son los primeros años que vamos caminando por la vida. Algunos ya hace varios años, hace poco, y algunos están en esa mágica hermosa de aprendizaje, eh, que es la niñez, que es la infancia. Independientemente de que a lo mejor seas papás y tengas hijos, o bien tengas hermanos pequeños, o tengas por ahí ahijaditos, o primos, o sobrinos, o simplemente fuiste niño. Por eso te invito a que esta media hora nos acompañes y platiquemos de las necesidades de los niños. Les invitamos a que se vayan conectando y que nos compartan cómo han vivido ustedes su infancia, cuáles son como esas anécdotas bonitas, divertidas, interesantes, o a lo mejor cuáles fueron esas situaciones un tanto complejas que viviste como niño. El día de hoy quiero que dialoguemos un poco y compartirles en relación a las necesidades de los niños. ¿Cuáles son esas como necesidades básicas que tenemos que estar pendientes los adultos, procurando satisfacer esas necesidades básicas de los en sus primeras etapas de la vida, en sus primeros años, sus primeros meses? Es muy importante que los niños vayan creciendo en un entorno seguro, la necesidad de sentir la seguridad. ¿Por qué? Porque en la medida que necesidades tan básicas como es la alimentación, el abrigo, el cuidado, el afecto, se vaya proporcionando a los niños, va generando esos sentimientos de seguridad y confianza que en años posteriores va a ayudar a ir formando seres humanos más seguros y más confiados. Es importante que, así como nos habla el psicólogo Abraham Maslow, de ir satisfaciendo necesidades elementales, los niños vayan satisfaciendo esas necesidades tan básicas, de sentirse en un entorno seguro, de sentir que esas necesidades vitales son satisfechas. Y con esto me refiero a que el niño, los seres humanos, por ejemplo, al nacer somos seres altamente vulnerables. Necesitamos de otras personas para poder sobrevivir, para podernos alimentar, para que alguien nos provea abrigo, cuidado. Entonces, es muy importante que las personas que tengan la experiencia de estar en contacto con niños pequeños propicien un ambiente en donde les vayan proporcionando esa seguridad. Los niños necesitan sentirse seguros, y esa seguridad se va a ir viendo como reforzada a través también de que los niños sientan esa contención emocional. Es decir, qué importante es que los niños se sientan queridos, amados. Y para esto, en los primeros años, es fundamental que los niños experimenten el contacto físico, es decir, el abrazo, la caricia, palabras agradables que le digamos a nuestros niños. Por ejemplo, los bebés, que los toquemos, que los arrullemos, ¿no? Sucede que, por ejemplo, a veces los bebés, cuando son muy pequeños, se muestran inquietos, y sucede que cuando la mamá se acerca a ellos y lo carga, el niño se calla curiosamente, y solemos decir, híjole, pues parece que reconoce a su mamá. Y efectivamente, reconoce a su mamá, por ejemplo, a través del olor de la mamá, a través de la voz, porque ha sido la voz que ha escuchado desde que estaba en el vientre. También puede reconocer si un bebé lo colocamos cerca a la mamá
de su corazón puede reconocer el sonido del corazón de la mamá que escuchaba cuando estaba en el vientre de la madre. Entonces, el contacto físico es muy importante porque a través de esto vamos a ir reforzando ese desarrollo emocional y vamos a ir cada vez también reforzando la seguridad, la confianza. Nuestros niños necesitan ser niños seguros, confiados y niños que se sientan amados, reconocidos, valorados, porque eso les va a permitir ir construyendo una autoestima equilibrada, una autoestima que les permita como individuos reconocerse como seres valiosos. Importante es los mensajes que le damos a nuestros niños cuando nos relacionamos con ellos. Cuando, por ejemplo, el niño siente miedo, ¿qué le decimos? O cuando el niño siente alguna situación de desagrado, de desacuerdo, dejamos que exprese su desacuerdo. Es una necesidad básica el permitir que el niño sea capaz de ir identificando sus emociones, ir gestionando sus emociones, poderlas expresar de una manera adecuada, permitir que manifieste la tristeza incluso, cuando así sea, la alegría, el enojo, el miedo, y darle esa contención emocional, es decir, que se sienta cuidado, protegido, apoyado. Es muy importante que esos aspectos emocionales sean como esa base, junto con la seguridad y la confianza, que vayan siendo necesidades que se vayan cubriendo. Otro aspecto importante que en estos tiempos tiende a descuidarse o que a veces se pone en un plano secundario o por estilos de vida se ha ido como modificando, que es el tiempo de ocio o el tiempo de juego de los niños. Sucede que en nuestra época a veces se satura a los niños de actividades que, si bien es cierto, no necesariamente es mal o dañino que las realicen, sí limitan un tanto al niño a que él pueda tener tiempo para jugar de manera libre. Y los saturamos de actividades porque entonces vemos que al niño a veces se le envía, después de ir a su jornada escolar, se le envía que al ballet, que al fútbol, que al taekwondo, que al piano, que a danzas, bueno, muchas actividades que actualmente se ponen y no se permite que el niño tenga como esos tiempos libres en donde pueda jugar de una forma como más amplia, como que vaya teniendo experiencias que le permitan ir aprendiendo a través del juego, irse también como propiciando un ambiente en donde el niño se siente relajado. Actualmente se tiende mucho a decir que hay muchos niños hiperactivos o muchos niños incluso con ciertos trastornos, y en muchas ocasiones es derivado del estilo de vida y del entorno que le proveemos los adultos, ¿sí? Entonces, una necesidad básica de los niños es que tengan un tiempo de ocio y de juego libre. El juego es algo muy importante porque le permite desarrollar muchas habilidades, destrezas, funciones incluso mentales que van a favorecer en su desarrollo. Cuando el niño tiene sus espacios libres para jugar en lo que él desee, le va a permitir también ser creativo. Actualmente hay una tendencia a que los niños ya no juegan como tal, es decir, ese juego activo, en donde el niño brinque, corra, salte, monte bicicleta, patine. ¿Qué sucede? Que nuestros niños actualmente generalmente viven encerrados enfrente a aparatos electrónicos, y que el tiempo de actividad física, por ejemplo, que es otra también necesidad básica e importante en los niños, que deben de tener actividad física, movimiento, incluso desde que nacen deben de permitir estimular todo su cuerpo, y conforme van creciendo tener esa actividad física, y eso lo van a lograr a través de que cuenten con espacios y actividades que les permitan
ejercitar su cuerpo, ¿sí? Y también, pues, desarrollar otras habilidades, ¿no? Como son procesos de socialización, por ejemplo, es decir, el relacionarse con otros niños. Vemos que a veces los niños tienden a establecer relaciones interpersonales con los amiguitos a través de aparatos electrónicos. Ya no es de que voy a casa de mi amigo o de que juego con mi amigo, sino que mejor platico con él por el celular, por el chat, ¿no? Entonces es muy importante que como adultos, si eres padre de familia, si estás ahora sí, en un ámbito educativo, trates de concientizar a tus padres de familia o trates de concientizarte tú mismo, qué importante es que los niños tengan esas necesidades cubiertas, es decir, de jugar, de saltar, de tener actividad física que también propicia una vida un tanto sedentaria cuando no hay una actividad física y propicia situaciones de problemas a nivel de salud. Por ejemplo, vemos muchos niños obesos actualmente. ¿Por qué? Porque no se ejercitan. Entonces, una necesidad que debemos de cuidar es esa, que los niños jueguen, que los niños tengan esa interacción unos con otros. Aparte de que en ese proceso de interacción, de socialización, el niño se va reafirmando, el niño se va como identificando y conociendo sus habilidades, sus destrezas, va puliendo parte de todos esos aspectos de su desarrollo. Entonces, esas necesidades son como la base que todo niño debe ir teniendo desde que nace, ¿no? Propiciarle entornos que propicien un desarrollo favorable en las diferentes áreas, como puede ser lenguaje, motricidad, aspectos de aprendizaje en general, aspectos de desarrollo cognitivo, que va a ayudar a que se vaya desarrollando de manera óptima, pero sobre todo que se vaya desarrollando de forma integral como ser humano y que le permita irse, ahora sí, transformando en un adulto que sea capaz de reconocerse y de valorarse y de desarrollar todas esas habilidades que trae y que necesita ir puliendo, todas esas destrezas que tiene que ir puliendo. Somos los adultos los que podemos propiciar esos entornos para que nuestros niños se desarrollen pues de una manera más óptima. Yo les decía en un inicio en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de seguridad, de sentirse seguro. ¿Cómo un niño se va a sentir seguro? En la medida en que sus necesidades se vayan satisfaciendo, donde sienta que está en un contexto donde hay como todos esos elementos que le permiten estar, ahora sí, apoyado, que no está solo. Actualmente muchos niños se encuentran muy solos, y cuando digo se encuentran muy solos es porque están teniendo demasiado contacto con aparatos tecnológicos, ¿sí? Con el celular, con la computadora, y no están teniendo ese contacto humano. Los seres humanos somos seres de contacto, somos seres de relación, y eso es algo que debemos de ir, ahora sí, puliendo y entrenando desde las primeras etapas de la vida. Tenemos que relacionarnos, tenemos que permitir a nuestros niños que vayan teniendo esas experiencias que les permitan relacionarse con otros seres humanos, en este caso, con otros niños, con sus pares, con otros niños, porque eso les va a permitir también aprender a pulir algunos aspectos como es la tolerancia, por ejemplo, como valores, porque al relacionarse con otros niños tiene que poner en juego aspectos como de respeto, de compromiso, de solidaridad, de empatía. Entonces, el propiciar esas actividades van a favorecer. Yo no sé qué edad tengas tú, pero sí me gustaría que, independientemente de la edad que tengas, me gustaría que nos compartieras cuáles han sido tus experiencias como niño o como niña, ¿verdad? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Cómo viviste tu infancia? Porque
hay generaciones atrás donde la infancia era vivida de una manera muy distinta ahora. ¿Y cómo aprendiste a sentirse seguro? ¿O qué pasó cuando vivías situaciones en donde se generaba cierto temor en ti? ¿Qué pasaba? ¿A qué le tenías miedo en el niño, no? Actualmente los niños, pues ya no los espantamos con el coco, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, pues sí, todavía había como más el pensamiento mágico, es decir, pensar que ciertas cosas que no son reales existen. Y entonces sí, había más ese pensamiento mágico y bueno, le teníamos miedo a otras cosas. Actualmente los niños, bueno, es distinto, entonces me gustaría mucho que nos compartieras cómo viviste tu infancia. Desde tu ser niño, ¿qué recuerdas? ¿Qué cosas también bonitas hay allí en esos recuerdos? ¿Y cómo ha influido lo que tú viviste en esos años de infancia ahora que eres adulto, a lo mejor ahora que eres mamá o que eres papá? ¿Cómo estás viviendo esta etapa de adulto en relación con otros niños? Ya sean tus hijos o bien tus alumnos, si alguno de ustedes son maestros o maestras. ¿Cómo vives ahora desde tu ser adulto esa relación con los niños? Los niños tienen un cúmulo de enseñanza para los adultos, ¿sí? Si ustedes quieren aprender filosofía profunda y sencilla, hablen con un niño. Los niños tienen las respuestas a veces muy acertadas. Yo les puedo asegurar que cuando entablamos una plática con un niño, siempre nos va a decir muchas verdades, muchas cosas que como adultos vamos perdiendo como claridad de las cosas. Entonces, para que un niño tenga esa espontaneidad, esa creatividad, esa filosofía infantil de la vida, esa forma de ver de la vida de niño, propiciemos esos entornos para que sea un niño seguro, para que sea un niño confiado, para que sea un niño que se sienta amado y que sea capaz también de dar amor, que sea capaz de encontrarse valorando y respetando, por ejemplo, su cuerpo, su persona, y eso se va a dar en función de que nosotros propiciemos el ir satisfaciendo esas necesidades básicas que los seres humanos en las primeras etapas de la vida deben de ser satisfechas, ¿sí? Esas necesidades que pues nos dan como el cimiento para que podamos llegar a satisfacer necesidades como más altas, como más ambiciosas, como es la autorrealización, es decir, lograr hacer florecer todas esas potencialidades que los seres humanos tenemos. Pero primero tenemos que ir, ¿verdad? Como en la base, ¿qué es lo principal que los niños deben de ir teniendo y debemos de estar como muy pendientes que esas necesidades se den? Cada vez que tengas un encuentro con un niño, date la oportunidad de escucharlo, de compartir y sobre todo de dejar algo, que lo que dejes tú sea algo que le sirva para la vida. Que a lo mejor cuando ese niño sea adulto, recuerde en alguna ocasión se encontró con una persona, esa persona eres tú, y que a partir de eso él pudo tener una visión distinta de las cosas. A lo mejor a partir de que tú te acerques cuando un niño esté llorando y le digas que estás con él, que lo puedes ayudar y ese niño se sienta tranquilo, confiado, quizás esa va a ser la puertecita que va a abrir para que cuando llegue adulto se sienta más seguro, se sienta más confiado, que cuando experimente una situación a lo mejor de conflicto o de tristeza, sepa que cuenta con alguien más, que se puede pedir ayuda, por ejemplo. Cómo vivimos las emociones en la infancia tiene mucho que ver de cómo somos como adultos, cómo reaccionamos ante nuestras emociones básicas. Entonces,
Por eso es importante que con los niños seamos como muy cuidadosos y muy respetuosos. A veces escucho que dicen, es que es una personita, ¿no? Porque está chiquito. No es una personita, es una persona, ¿sí? No minimicemos a los niños, no subestimemos el sentir de los niños. Las necesidades de los niños nos pueden parecer a veces simples, o las preocupaciones de los niños nos pueden parecer sin importancia desde nuestro ser adulto, porque a lo mejor nosotros sí lo podemos resolver, pero para el niño, pues es su preocupación, es su angustia. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos, es decir, recordar cuando fuimos niños y que a lo mejor también nosotros nos sentimos así cuando fuimos niños. Y en ese recordar cómo lo viví o cómo fue, puedo entender este niño y puedo ahora sí ser como más complaciente, como más tolerante o como más amorosa cuando un niño, por ejemplo, esté temeroso, esté triste, esté angustiado o incluso esté enojado, ¿sí? El enojo hay como un mito, ¿no? Que no te enojes. Sin embargo, el enojo es un desacuerdo simplemente, que es válido enojarse y que tenemos que enseñar a los niños que tienen que aprender a expresar su enojo de una manera adecuada, pero sí expresarlo, porque si no, crecemos con la idea que lo que no nos gusta, que lo que nos enoja, mejor me lo callo y no digo, porque no está bien enojarse, ¿sí? Entonces, dense en cuenta cómo lo que vamos aprendiendo en nuestros primeros años, el sentirnos también seguros, el sentirnos, ahora sí, que contamos con personas adultas que nos puedan apoyar. Y bueno, creo que nos van llegando por aquí algunos comentarios, algunas aportaciones de ustedes que amablemente nos mandan. Y bueno, aquí encontramos, dice Paula, nos manda a decir, hola, buenas tardes psicóloga, mi hijo juega muchísimo, lo pongo a colorear y cosillas así y aún así no se cansa. En la guardería dice la maestra que no se está quieto, cuando van a hacer una actividad, él ni hace caso y sigue jugando, ¿qué se puede hacer? Bueno, Paula, ¿qué edad tiene tu niño? Si es un niño menor de 3 años, ¿sí? Generalmente es revisar sus hábitos, ¿sí? Es revisar sus hábitos, muchas veces tiene que ver con cuestiones de hábitos, de sueño, descanso. A los 3 años hay que empezar a establecer límites, es decir, ir poniendo como pequeñas reglas, ¿no? En qué sí se puede, qué no se puede. Revisar hábitos de sueño, descanso, hábitos de alimentación. Recuerden que los adultos tenemos que ser modelos, enseñamos más a través de nuestros comportamientos. Entonces, si el niño es muy inquieto, si el niño generalmente habría que ver la inquietud, si es como mucho movimiento, si es movimiento que tiende como a hacer, hay niños que tienden como a romper, a agarrar, a agredir, o sea, habría que ver esa como de forma más amplia, esa inquietud cómo se manifiesta, ¿sí? Si es simplemente como que el niño tiene un objetivo de hacer algo, hay que buscar, conforme a su edad es muy importante, por ejemplo, que el niño esté rodeado de elementos que favorezcan su desarrollo y su interés. Por ejemplo, hay que ir conociendo a nuestros niños y qué les gusta, qué elementos podemos poner a su alcance, por ejemplo, los juguetes, ¿sí? Es muy importante que tratemos de ir poniendo a su alcance todas aquellas cosas que favorezcan y despierten su interés, su curiosidad. Hay veces que el niño no tiene en qué entretenerse, ¿no? Y busca. Entonces es importante aquí con un niño, por ejemplo, de 3 años, pues es muy importante, a esa edad les gusta mucho como construir. Entonces sería recomendable que busquemos cosas, ponerles diferentes juguetes, por ejemplo, que llamen su atención. Una cosa importante de los juguetes: el mundo generalmente está hecho para adultos, al tamaño de los adultos. Entonces, es recomendable que los juguetes los pongamos a una altura que el niño fácilmente los pueda tomar,
y los pueda colocar nuevamente en su lugar y que pueda tener como una variedad de juguetes, ¿no? Clasificados, es decir, una pelota, no necesariamente tiene que tener muchos juguetes, pero sí variedad. Una pelota, a lo mejor algunos cubos de madera, unas hojas, rayolas, es decir, que tenga varias cosas donde elegir y que él pueda hacer. Si es un niño que es muy activo, propiciemos que, aunque sea una vez al día, tenga una actividad al aire libre, llevémoslo a espacios abiertos. Por ahí de los 3 años, bueno, todo lo que implique, por ejemplo, movimiento de sus piernas, están los carros de arrastre, que empiecen ellos, por ejemplo, el pedaleo en triciclos, eso puede ser muy bueno, ¿no? Ir buscando como alternativas que no se trata como al niño tenerlo quieto, sino buscar que toda esa energía la encauce hacia algo que le sea pues benéfico, positivo, ¿sí? Dicen que está en la guardería y que en la escuela no hace caso. Es muy importante dialogar con los niños. A los 3 años, por ejemplo, hay que empezar ya, y un poquito a veces, ¿no? Hay niños como ya muy maduros y a los 3 años nos comprenden muy bien, entonces empezar a poner ciertos límites con ellos, ¿no? Que si está bien, que no. En esto también es importante ser como muy consistente, es decir, si no te permito que avientes la pelota aquí dentro de la casa, no te lo permito bajo ninguna circunstancia. No, a veces sí, a veces no, o que dependa de mi estado de ánimo, no. Para que el niño vaya como identificando los límites y las reglas, ¿sí? Morris, ¿es conveniente hablarle a los niños de la educación sexual y si es conveniente, a qué edad es la correcta? Hablar de educación sexual es muy importante, ¿sí? ¿A qué edad? Yo te diría, a la edad que el niño muestre la curiosidad por saber. ¿Qué quiere saber? Pues lo que quiera saber. Y se lo vamos a explicar a un nivel que lo entienda, ¿sí? No es lo mismo explicarle a un niño cómo, por ejemplo, cómo nacen los niños, a un niño de 3 años o a un niño de 11 años. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo expliquemos de una manera sencilla. Muchas veces el niño lo que quiere saber es muy poco. Hasta hay unos chistes por allí, ¿no? Entonces, que papá que se preocupa mucho porque el niño le pregunta que quiere saber qué es pene. Entonces, un papá muy preocupado según, y en la educación de sus hijos se pone a investigar y casi le da una conferencia al niño sobre qué es pene, y el niño se queda así como, y bueno, ¿y qué es esto? ¿No? Mi duda no se despeja, y hasta el final el papá le pregunta, ¿te queda claro qué cosa es pene? Entonces el niño dice, no, y se le ocurre al papá hasta lo último preguntarle, bueno, ¿y dónde escuchaste esto? No, pues es que lo que pasa es que hoy nos dijeron en la escuela que teníamos que rezar porque una maestra había fallecido y que teníamos que rezar para que su alma no pegue, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿qué le decimos? Primero vamos a decir, a ver, ¿por qué quieres saber esto? ¿Sí? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? Y entonces vamos a explicar, ¿sí? ¿Qué quieres saber? Porque a lo mejor lo que quiere saber el niño es muy poquito y nosotros nos espantamos y prejuiciamos. La educación sexual debe de ser parte de la educación integral de los seres humanos. Somos seres sexuados, ¿sí? Somos seres que hemos sido creados a partir de la sexualidad, a partir de una relación sexual. Entonces, por eso mismo debemos de considerar la educación sexual tan importante y tan básica en los niños. Morris, ¿cuándo empezarle a hablar? Cuando el niño te pregunte, cuando el niño tenga una duda, por ahí de los 4 años los niños empiezan a tener como curiosidad por las diferencias anatómicas entre niño y niña. Hay que explicarles que son diferentes, ¿sí? Hay que explicarles que son distintos, pero irles diciendo lo que el niño quiere saber y siempre de una forma sencillita,
¿verdad? Que el niño la pueda entender. No tenemos que hacer así como discursos como lo del cuentito. Morris nos dice, recuerdo que siempre me gustó jugar fútbol de niño las tardes con los amigos. Así es, antes los niños jugaban, corrían, brincaban, se iban a los parques, a los columpios. Cada vez eso se ha ido disminuyendo y es muy importante que pues retomemos eso con nuestros niños. Irán, recuerdo que me encantaba jugar fútbol y andar en bicicleta. Mi mamá me dejaba desde las 5 hasta las 8. Era genial y en clases siento que antes los maestros eran más atentos. ¿Ok? Pues por allí, ¿verdad? Una recomendación a los maestros que pues tenemos que estar muy pendientes de nuestros niños, cuáles son sus necesidades. Muchas veces los niños pueden presentar ciertas problemáticas y es en la escuela donde se puede a veces detectar, si no se detecta en casa, que algo está pasando con los niños. Leslie nos comparte, me encantaba jugar fútbol, aunque para eso tenía que portarme bien y cumpliendo con mis tareas. Creo eso me ayudó a ser responsable en la escuela. Miren, esto que comenta Leslie es muy importante, ¿sí? Tenemos que un poquito regresar algunas cosas. Actualmente impera mucho el querer las cosas fácil, rápido y gratis. ¿Y qué quiere decir eso de fácil, rápido y gratis? Pues a veces no queremos esforzarnos, nuestros niños y nuestros jóvenes no se quieren esforzar, quieren de a gratis todo, sienten que lo merecen todo. ¿Y por qué? Porque nosotros así se lo hemos hecho sentir. Entonces, tenemos que ir fomentando niños que sean capaces de comprometerse, ¿sí? Pero depende de nosotros, no es culpa de nuestros niños, no es culpa de nuestros jóvenes, es responsabilidad de los adultos que vayamos haciendo niños, jóvenes y adultos más. Dice, me encantaba jugar en la playa, híjole, qué padre, y con mis amigos contando historias del pueblo. Pues mira qué experiencia tan bonita y que le hice recordar su infancia, pues me da mucho gusto, Ángeles, es siempre muy grato recordar esas anécdotas de la infancia y reírnos a veces de las travesuras que de niños hicimos, algunos más traviesos que otros, pero bueno, el recordar esas etapas siempre es bonito porque es como volver a casa, yo siempre digo, ¿no? Es regresar como a esa parte que nos ha ido formando y que también nos ha dado experiencias gratas. Chema, siempre me sentí protegido por mi familia, la educación que recibí, creo que fue la ideal para ser la persona que soy ahora mismo. Le tenía miedo a las mariposas y todos los insectos que veía tenía un temor infundado por mitos que me contaban y que en ese entonces yo creía que me pasaría algo. Bueno, pues aquí yo quisiera rescatar dos cosas muy importantes que nos comparte Chema. Uno es que dice, me sentía muy protegido por mi familia. O sea, qué grato es escuchar a un adulto que nos diga eso, ¿no? Cómo la familia en un momento dado puede dar tal contención a un niño que pueda ser un adulto que tenga recuerdos gratos de su infancia. Y bueno, por otro lado, ¿verdad? Cómo las cuestiones de infundir temor en los niños puede tener una repercusión bastante dañina a veces, ¿sí? Generando inseguridad, indecisión en la etapa adulta. Es muy importante que vayamos generando comportamientos, acciones y relacionándonos con los niños de una forma como que propiciemos una mayor seguridad, que los niños sientan en los adultos esas personas que están allí para apoyarlos, para llevarlos poco a poco por la vida, caminando hacia su ser adulto. Eso es sumamente importante que lo tengamos presente, porque considero que todos en algún momento de nuestra vida tenemos experiencias en donde vamos a compartir con niños por diferentes circunstancias. Entonces recordar que pues tenemos que estar como siempre dispuestos a ser como esa estrellita
que ponemos en el corazón de los niños con los que nos vayamos encontrando, y que esa estrellita se vuelva un lucero en su vida, que pueda ir alumbrando ese caminar hacia su ser adulto. Yo los invito a eso, ¿no? Que en estos días que se encuentre con un niño, dense la oportunidad de escucharlo, dense la oportunidad de tener un gesto, un acto que transmita confianza, seguridad, que transmita que el niño se sienta reconocido, que se sienta querido, que se sienta valorado. Todo este mes en las transmisiones vamos a estar hablando de, pues, de la infancia, de los niños, de aspectos que independientemente, como les decía en un inicio, de la edad que tengamos, pues hemos sido niños o estamos compartiendo vida con niños. También vamos a tener un evento, especialmente estamos trabajando con mucho entusiasmo en un evento que vamos a tener, y les pedimos que por favor hagan extensiva esta invitación. Son las Jornadas Infantiles 2019 que vamos a hacer los días 26, 27 y 28 de abril. Estas jornadas tienen como temática el cuidado del medio ambiente. Las titulamos Cuidando Niños, Cuidando y Amando la Naturaleza. Vamos a tener 2 talleres infantiles y vamos a tener una conferencia para los papás. El día 26 tenemos un taller para los niños, el día 27 por la mañana tenemos otro taller, por la tarde tenemos una conferencia muy interesante para los papás, para que puedan apoyar a sus niños en esta cuestión de la concientización ecológica, y a la par vamos a tener una convivencia con los niños, una convivencia ecológica. Y el día domingo 28 vamos a cerrar con broche de oro con un rally familiar ecológico. En el Muro Boulevard va a ser el rally, los talleres y la conferencia va a ser aquí, en el Centro de Desarrollo Humano, que estamos en Avenida Libertad 452, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 8. Quiero decirles que todas estas actividades de las jornadas son gratuitas, no tienen costo. Por lo tanto, les pedimos que las personas que estén interesadas se comuniquen con nosotros vía telefónica para registrarlos, porque si los talleres, por cuestiones de espacio, van a tener un cupo limitado. Quisiéramos, ahora sí, poder recibir mucho más niños. Vamos poco a poco. Este año lo hemos hecho un poquito más amplio, ya es el segundo año que hacemos jornadas infantiles, y bueno, las personas que estén interesadas, que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos participen, por favor, llámenos cuanto antes al 287-88-12-505 o al 287-163-0248 para que nos den el nombre de papá o de la mamá de su niño, la edad, para ya considerarlos como nuestros invitados y tenerles reservado su lugar. Es muy importante que previamente nos comuniquen, nos confirmen la asistencia, ¿sí? Para que nosotros también nos podamos organizar las actividades que vamos a realizar. Esperemos que haya cupo lleno, ¿verdad? Y bueno, en el deseo que sobre todo se diviertan mucho, y lo más importante, que podamos poner por ahí esa estrellita de la que les hablaba hace un momento, ¿sí? Entonces, inviten, hagan extensivo. En nuestra página de Facebook está la información detallada, ¿sí? Busquen allí, hay un álbum en donde se llama Jornadas Infantiles 2019, ahí están los carteles. Si ustedes quieren descargar la información y compartirla con personas que saben que tienen niños, pues bienvenidos. Nos va a dar mucho gusto recibirles con sus niños, divertirnos y sobre todo aprender de los niños, ¿sí? Porque yo creo que aquí va a ser como recíproco, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a dar y lo que los niños nos van a dar. Y bueno, divertirnos mucho este mes de abril. Y pues con esto me quiero despedir de ustedes, deseándoles que traten este fin de semana de revivir ese niño que llevan dentro, sonriendo, divirtiéndose,
siendo creativo, siendo alegre, siendo noble. Recuerda, si ya no eres niño, alguna vez fuiste niño y dentro de ti está ese niño interior que puedes, ahora sí, sacar de vez en cuando y hacer que la vida sea muy más ligera. Te mando un abrazo y espero que estos minutos que hemos compartido hayan sido pues de tu agrado y sobre todo sirvan para que puedas estar mejor en la vida. Te mando un saludo y que tengas un excelente fin de semana.